Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Estamos analizando el aspecto histórico a partir del siglo II en adelante y cómo los apologistas, los padres apologistas, enseñaron realmente que el Logos era subordinado al Padre. En el video anterior estuvimos considerando el caso de Justino Mártir. Y hoy vamos a seguir analizando a Justino Mártir y otras declaraciones que él hizo en su momento y que demuestran que Justino Mártir creía que el Logos, la palabra de Dios, es decir, aquel que llegaría a ser Cristo en la carne, era alguien que estaba completamente subordinado al Padre. He preparado acá una presentación de PowerPoint en donde vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a comenzar acá en esta diapositiva. Vamos a estar compartiendo con ustedes información que nos va a ayudar a adentrarnos aún más en este tema, viendo que la doctrina de la Trinidad en el siglo II no fue enseñada por los padres apologistas y mucho menos de la forma en que en realidad ellos, o sea, los trinitarios, la presentan. El tema de hoy es: ¿estaba Jesús sujeto al Padre antes de su kenosis? Recuérdense que la kenosis es, según Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante, es el vaciamiento que el Señor Jesucristo hace de sus prerrogativas, es decir, Él simplemente se vacía a sí mismo. Algunos intentan decir, bueno, es que Él se vació de su gloria. Bueno, pero es que la Biblia, o sea, vaciarse de gloria, que es algo externo, no es realmente vaciar algo. Lo que se vacía es lo que está internamente. Por tanto, tiene que referirse a sus características como ser espiritual en los cielos, o como dice Pablo, en la forma de Dios, que vamos a estar en el futuro considerando muy cuidadosamente. Como ustedes recordarán, la etapa del Señor Jesucristo se divide en tres, es decir, su preexistencia, la tierra y después de resucitado. Vimos cómo en Juan 5:30, 1 Corintios 15, 20 al 38, en estas dos etapas se deja claro que Jesús está subordinado. Vimos que Juan 17:5 nos menciona que Jesús, cuando resucite, va a ser igual que antes de él venir a la tierra, y esto significa entonces que evidentemente lo que vemos acá, después de su resurrección, es lo que tenemos que haber tenido en su preexistencia, es decir, una subordinación a su Padre. Sin embargo, los trinitarios afirman que antes de él venir aquí a la tierra no estaba subordinado. Hemos considerado anteriormente también cómo desde el Nuevo Testamento hasta el Concilio de Nicea en el siglo IV hubo una serie de padres de la iglesia, de escritores que afirmaban ser cristianos, seguir a Jesucristo, y que estos tenían un concepto acerca de la relación entre el Padre y el Hijo antes de él venir a la tierra muy interesante, y que nada tiene que ver con el trinitarismo que a partir de Nicea comienza a edificarse. No estamos diciendo, por supuesto, que en Nicea ya se estableció la Trinidad, sino que comienza a edificarse el camino para la aceptación del dogma como un dogma ortodoxo, es decir, un dogma que es bíblico y que es la creencia apropiada. Ahora bien, estamos considerando el caso de Justino Mártir. Ya vimos ya que es de los escritores apologistas el más importante probablemente, uno de los más tempranos. Estamos considerando, él escribió primera y segunda apología, también escribió el diálogo con Trifón. Ahora mismo nos estamos concentrando en diálogo con Trifón, aunque también vamos a estar tocando de su apología. Bueno, hoy vamos a estar repasando ¿qué fue lo que vimos en el video anterior? En primer lugar, en el diálogo con Trifón 55.4, vimos que la construcción que aparece ahí en el capítulo 55, verso 4 de diálogo con Trifón, indica que este que es llamado Dios y Señor, es decir, el Señor Jesucristo, es otro que está bajo el hacedor del universo. O sea, Él no es el hacedor del universo, Él es llamado Dios y Señor. Recuérdense el legetai, lo mismo que dice Pablo allá en 1 Corintios 8, 5 y 6, es decir, el mismo verbo, y que se le llama también ángel o mensajero por ser él quien anuncia a los hombres cuando quiere que les anuncie el creador de todas las cosas, por encima del cual no hay otro Dios. Así que Cristo está, según la expresión griega, bajo la autoridad del creador del universo, su Padre, y este Padre de él pues está por encima de él y no tiene otro Dios, una diferencia abismal. Les invito a que vean el video anterior para que puedan repasar esto más a fondo. También vimos diálogo con Trifón 56.11, en donde pudimos ver que según Justino le dice a Trifón, él dice, volviendo a las escrituras,
voy a intentar convenceros de que este Dios que se dice y escribe haber aparecido a Abraham, a Jacob y a Moisés es otro que el creador del universo. O sea, le está hablando de otro Dios diferente del creador del universo. Otro, digo, numéricamente, no en sentir y pensamiento. O sea, esta frase, numéricamente, que estamos viendo aquí, pues por supuesto indica de que son dos individuos diferentes. Es otro, ¿verdad?, que es llamado Dios y creador. Y ahora dice él, porque ante todo afirmo que jamás hizo ni habló nada, sino lo que el Dios que hizo el universo, por encima del cual no hay otro Dios, quiere que haga y hable. Y recordemos que esto es muy similar a Juan capítulo 5, versículo 30. Porque se afirma que el Señor Jesucristo jamás, es decir, ni siquiera antes de su kenosis, dijo o habló algo que no fuera directamente mandado por su Padre. Lo cual nos muestra una subordinación total de parte del Hijo. Esos fueron los dos textos que estuvimos considerando. Hoy vamos a estarnos concentrando en dos textos también. El objetivo de hoy es ayudarles a percibir, primero que todo, el hecho de que efectivamente él habla de dos seres diferentes. Uno de ellos es superior al otro y uno de ellos es causa de que el otro sea Dios y Señor. Así que hoy vamos a estar viendo quién es la causa de que este Logos, este ser espiritual que estaba junto a Dios en un principio, sea llamado Señor, sea llamado poderoso y sea llamado Dios. Y vamos a estar viendo en la expresión que utiliza acá, en Diálogo con Trifón 129.1 Justino, y aquí las partes centrales que vamos a estar considerando, duo, juntas, arismo, menú, o sea, muestra a dos en número. Acá tenemos ho, kaitu epiges, curio, curiosestin, el que del Señor que está en la tierra es Señor. Vamos a sacar un momentico aquí el láser para que les sea a ustedes fácil seguir la presentación. Es decir, esta expresión aquí va a indicar que el Señor de los cielos, y aquí en en Diálogo con Trifón 129.1, Justino está considerando nuevamente, volvemos a hacer énfasis en ello, Génesis capítulo 19, en donde se dice, y hizo llover Jehová fuego desde los cielos de parte de Jehová en los cielos. Entonces vamos a ver cómo él interpreta este verso y cómo esto pone de manifiesto que el Padre es aitios te auto tuenai kai dunato kai curio kai seo, es decir, causa para él de ser poderoso y Señor y Dios. Esto echa por tierra un dogma trinitario esencial. Dentro de la Trinidad, ninguno de los miembros es superior al otro. Es decir, todos son iguales, todos son eternos, todos tienen el mismo poder, la misma autoridad, y por tanto, ninguno de ellos es causa de que el otro llegue a ser Dios. ¿Por qué? Porque como son eternos, no pueden tener una causa para esa divinidad. Vamos a ver aquí con Justino Mártir, y déjeme decirle que cuando estemos considerando Orígenes de Alejandría, le vamos a mostrar que es muy interesante que Orígenes de Alejandría coincide en su teología con relación a lo que es la divinidad del Hijo, con esto que dice Justino Mártir aquí. Vamos a estar considerando cuidadosamente la estructura que aquí aparece. Recuérdese, si usted no conoce griego del Nuevo Testamento, no se enrede con el análisis gramatical que vamos a estar haciendo. El objetivo es que usted logre comprender lo que está diciéndonos acá Justino para entender qué relación tiene esto con el hecho de que el Logos es inferior al Padre, está sujeto al Padre, es divino porque el Padre es la causa de esa divinidad antes de su kenosis. Vamos aquí a mostrarles, este es el análisis morfológico de lo que es la expresión que acabamos de ver acá, de todas estas cláusulas. Vamos a ver, en primer lugar, comienza acá con hologos, proféticos, o proféticos, es decir, la palabra, la profética. La palabra, la profética, es el sujeto de la oración, como vamos a estar viendo, revela, menuei, que es un verbo presente activo indicativo, tercera persona singular, revela duo, ontas, arismo, es decir, dos que existen en número, o dos que en número existen. Nos está diciendo que la palabra profética nos revela a dos numéricamente. Es decir, aquí Justino está mostrándonos claramente que son dos seres, ontas,
y de ontológico, para aquellos que no, que, ¿cómo se llama esto? Afirman, no, pero es que, bueno, es un solo ser ontológico, Dios. No, 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 no. Aquí nos está diciendo que existen ontas, es decir, ontológico. Son dos seres, dos en número. Y esto lo revela la palabra profética. Bien, estos dos en número, como podemos ver aquí, ¿cuáles son? Dice, por un lado, esta partícula, men, significa por un lado, es decir, da la opción primera de dos opciones. Por un lado, dice acá, él, o sea, Ton, él, sobre la tierra existe, o es decir, el que sobre la tierra existe. Recordemos que está hablando otra vez Génesis capítulo 19, es el pasaje que está considerando Justino con el judío Trifón, y le está diciendo, fíjate, la palabra profética revela que hay dos en número aquí en este pasaje. ¿Por qué? Volvemos a decir, él dice, o él interpreta que cuando la palabra de Dios dice, y procedió Jehová a hacer llover fuego desde Jehová en el cielo, esto significa que hay dos seres llamados por Jehová, llamados por Dios, pero que uno, o sea, los dos son numéricamente diferentes, y vamos a estar viendo aquí que uno de ellos es inferior al otro. No lo digo yo, se lo dice Justino. Es lo que él interpreta. Dice acá, así que el primero, por un lado, tenemos aquel que está sobre la tierra, que existe sobre la tierra. Hos, que es un pronombre relativo, es decir, el cual. Vamos a ver acá, el cual dice. ¿Quién dice? La palabra profética. O sea, este Fesí dice, está haciendo referencia a la palabra profética. El cual dice la palabra profética, katabebekene, es decir, bajar, y den, ver, ten, kraugen sodomon, es decir, el clamor o grito de Sodoma. Vamos a poder entender lo que está diciendo aquí. Justino nos dice, ok, mira, la palabra profética revela que hay dos en número. Por un lado tenemos aquel que está sobre la tierra y que la palabra profética dice que bajó para ver el clamor o grito de Sodoma. Y es que el que se le aparece, según Génesis 18 y 19, a Abraham. Entonces, fíjense ustedes que aquí nos está hablando, por supuesto, del ángel de Jehová, que considera a Justino que es el Hijo de Dios y que, por tanto, es uno de los dos señores, dice él, de los dos dioses que aparecen ahí. Continúa Justino diciendo, él, noten esto, él es en los cielos existiendo, o sea, ton en tois juranois juparjonta, o sea, ese o él que está en los cielos, aquí no, o sea, por supuesto ahí podríamos decir que hay elidido un verbo eimi, un verbo ser, el que está en los cielos o existiendo, bueno, aquí realmente tenemos el verbo, es por supuesto, sabemos perfectamente bien que es un participio, es principalmente adjetival, pero puede funcionar como verbo aquí. Así que sería el que existiendo en los cielos, y aquí vemos la conjunción de. ¿Qué valor tiene la conjunción de? Voy a explicarles. Por acá, men es por un lado, y de nos dice, y por otro lado. Es decir, tenemos el primero, el que está en la tierra, que bajó para ver el clamor de Sodoma y Gomorra, y el segundo, que está en los cielos existiendo. Noten esto. Hoskai tu epiges curios estin. Y aquí tenemos una frase clave. Quien también, noten esto, quien también, Señor, noten, Señor es, ¿Señor de quién? Del Señor que se encuentra sobre la tierra. Es decir, ustedes ven que yo pongo números para que puedan ver cómo se lee la traducción. Quien también, Señor es, del Señor, este artículo acá corresponde con curio, sobre la tierra, epiges. ¿Qué importancia tiene esto? Nos está diciendo que ese que está en los cielos, que existe en los cielos, noten, ese otro en número, que existe en los cielos, del cual se dice que desde él fue bajado fuego en el cielo,
dice aquí Justino, este es Señor del Señor que se encuentra en la tierra. Vamos a parar ahí un momentico para entender lo que esto significa. Miren, para que ustedes entiendan, Justino nos está hablando de Génesis 19. Él dice, ok, mira, aquí la palabra profética nos habla de dos numéricamente. Otro llamado Dios y Señor, es decir, alguien diferente al hacedor de todas las cosas, al Dios Padre. Y este otro está aquí en la tierra. En ese pasaje se dice que está en la tierra, bajó para ver la maldad de Sodoma y Gomorra. Es decir, es un representante. Interesantemente, en la apología, y esto lo vamos a estar viendo en próximos videos, no se preocupen, vamos a estar viendo el que Justino comprendía muy bien lo que es la representación dentro de la cultura hebrea. Porque él habla de Cristo como embajador, justamente teniendo que ver con este asunto de la zarza que los trinitarios utilizan para decir, mira, aquí se le llama a Dios y Señor a Jesucristo. Sí, pero es que Justino es claro al hablar de ellos. Y dice, sí, pero espérate, se le llama así porque él es el embajador de él. Cuando examinemos dentro de la cultura judía, y siempre yo digo, es muy importante estudiar la historia, los documentos históricos de la época, porque uno no puede enmarcar correctamente lo que la palabra de Dios dice si uno no comprende la historia, la teología, los documentos de esa época precisa. Como cuando estudiamos, ustedes recordarán el tema de lo que es el verdadero monoteísmo, y consideramos lo que los judíos creían sobre monoteísmo y cómo dentro de ese monoteísmo existían seres divinos que se encontraban supeditados a Dios, bajo Dios, pero que eran divinos. Y eso no violaba para nada el monoteísmo cristiano. Y eso es justamente, y judío, y eso es justamente lo que nos está diciendo aquí Justino. Justino está diciendo, oye, hay dos en números. Otro que es llamado Dios y Señor. Pero este otro, que está en la tierra, tiene a su vez alguien que es su Señor. O sea, Justino sitúa al Logos como llamado Dios y Señor en una posición inferior. ¿Por qué? Porque este Dios y Señor lo es nuestro, pero Él tiene a su vez alguien que es su Dios y Señor. ¿Qué nos dice eso? Y cuando nos habla del Padre dice sobre el cual no hay ningún otro Dios. Cantan el punto, o sea, evidentemente tenemos una comprensión de parte de Justino muy clara de que el Logo está supeditado al Padre antes de su kenosis. Vamos a seguir con la presentación de PowerPoint para ayudarles a visualizar esto un poquitico más. Yo sé que es un poquitico complejo, pero bueno, yo pienso que es algo que les va a ayudar. Entonces dice él, entonces, el cual es, fíjense, volvemos otra vez, el cual, este pronombre relativo, el cual Señor es del Señor sobre la tierra. Así que ese Señor que está en los cielos, aquí, tois, uranos, uparjonta, es Señor, es decir, gobierna. Ya eso Justino lo había dicho, está bajo la autoridad el Señor que está en la tierra, aquel que es el Señor en los cielos. Pero aquí él pasa a utilizar una conjunción que es explicativa, que amplía la razón de por qué Él es Señor del Señor que está sobre la tierra. Hospatel kaiseos, o sea, como que es Padre y Señor. ¿Por qué es Señor del Señor que está sobre la tierra? Epiges, porque es Padre y Dios. Es decir, es el Padre de ese Señor y es el Dios de este Señor. Y con esto Justino muestra claramente, justifica claramente por qué este Señor en los cielos es Señor del Señor que está sobre la tierra y que ha venido a ver Sodoma y Gomorra, o que ha venido a ver a Abraham, porque es el Padre y Dios de él. Pero noten esto, no es todo lo que Justino nos dice. Él dice, aitios te auto tu enai. O sea, noten ustedes aquí, la causa, es causa a él, en dativo. Es la causa a él, ¿a quién? Este pronombre está haciendo referencia al Señor que está sobre la tierra, es decir, el Logos. El Padre, que es Padre y Dios del Logos, de este Señor que está sobre la tierra, es la causa a él del ser, y esto está muy importante, del ser. Y aquí tenemos ahora una partícula que es un marcador, según el léxico de Fieber, T,
esta partícula, cuando se conjuga con kai, al principio lo que nos está diciendo es que cada uno de los términos que vienen a continuación están relacionados entre sí. Y en este caso significa también, o sea, también, fíjense, al poder y el ser Señor y Dios. Vamos a entender esto. Ese Señor que está en los cielos, que es Padre y Dios del Señor que está sobre la tierra, del Logos, es la causa para que ese Logo, es decir, para Él, dé el ser poderoso, Señor y Dios. A ver, vamos a pararnos ahí un momentico. Lo que nos está diciendo Justino es que el Logos es llamado Curio, el Logos es llamado Seos, el Logos tiene poder dinato o dunato, conforme dependiendo de la pronunciación que usted elija. ¿Por qué? Porque el Padre es la causa para Él de ser poderoso, Señor y Dios. Y esto, Haitios, echa por tierra completamente el dogma trinitario, porque dentro de la Trinidad no puede haber causa para la divinidad de ninguna de las tres personas. Dentro del dogma trinitario los tres son eternos, y si son eternos los tres, son coeternos, entonces los tres son divinos por siempre. Pero Justino nos está diciendo, oye, un momentico, que este Señor que está en los cielos, acá y en los cielos existiendo, ese otro numéricamente diferente de Logos, que es Señor del Señor que está sobre la tierra, por ser su Padre y Dios, dice, también es la causa para ese Logos, para ese Señor en la tierra, de ser poderoso y Señor y Dios. Y esto, mis queridos amigos, nos ayuda a entender claramente la posición de Justino en su teología con relación a quién es el Dios Todopoderoso y quién es este otro Dios y Señor que, según Justino, está en la tierra, viene a la tierra a ver a Abraham como representante del hacedor de todas las cosas, y nos dice que es la causa para este Dios que viene aquí en la tierra, para este Señor que viene aquí en la tierra, que es llamado Dios y Señor, pero que se encuentra bajo la voluntad del Señor que está en los cielos, del Dios que está en los cielos, del hacedor de todas las cosas, porque es su causa. Él causó que Él pudiera llegar a tener poder, Él causó que Él pudiera llegar a ser Señor, y Él causó que Él pudiera ser llamado Dios o llegar a ser Dios. Con esto, Justino destruye totalmente la concepción trinitaria que plantea que en Dios ninguno de los tres es causa de la divinidad del otro. Y esto nos ayuda a percibir que para Justino el Logos era inferior, indudablemente, a su Padre y Dios antes de su kenosis. Ustedes recordarán que la vez anterior habíamos estado considerando el hecho de que Justino dice que en ningún tiempo, ni antes de la kenosis, ni después de la kenosis, ni después de su resurrección, el Señor Jesucristo hizo, o el Logos hizo algo, o dijo algo que no fuera la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se encuentra bajo esa voluntad. Y con ello Justino destruye totalmente la creencia de que él fuera trinitario, ni mucho menos. Bueno, vamos a continuar. Aquí yo les puse un diagrama. El diagrama ayuda a clarificar muchísimo. Yo hago los diagramas como ejercicio para mí mismo, pero para aquellos que tienen conocimiento del griego puedan ver la relación sintáctica entre las expresiones que aquí aparecen. Como pueden ver acá, hologos es el sujeto. Esta es la línea base para lo que es la cláusula principal. Este hologos, es decir, la palabra ho profetikos, es decir, la palabra la profética. Aquí está habiendo una modificación a hologos indicándonos qué clase de palabra es. No es cualquier palabra, es la palabra profética, es decir, la palabra de Dios. Este ho pudiera ponerse acá, el artículo definido, pero bueno, yo lo pongo acá para cuestión de espacio. No tengo ustedes lo complejo que está el diagrama y obviamente no me va a dar espacio para todo. Ahora, menúe, es decir, muestra, es el verbo. Ontas, es decir, existiendo duo arismo. Es decir, la palabra profética muestra que existen, o existiendo, duo arismo, es decir, dos en
número. ¿Quiénes son esos dos? Bueno, yo hago aquí en el diagrama para el primero que menciona Justino y acá en este diagrama para el segundo. Notemos cómo corre el diagrama. Dice 2 en número. En primer lugar, men, es decir, por una parte, por un lado. Tonhonta epiges, o sea, el que existe sobre la tierra. Y entonces viene una serie de modificación para este que existe sobre la tierra. Aquí, por supuesto, la frase preposicional, para aquellos que conocen griego, está sirviendo como un complemento para tonhonta, es decir, para que existe. Aquí es un acusativo. Y pueden ustedes ver acá que entonces se dan acá una serie de calificativos, para tonhonta. O sea, ¿quién? El cual es un pronombre relativo. ¿A dónde apunta? A a tonhonta, aquel que por una parte es uno de los dos en número. Hos katabebe kenai, es decir, el que descendiendo. Y dei, para ver. Ten kraugen, es decir, el grito, el clamor. Sodomon, es decir, de Sodoma. Aquí Sodomo, por supuesto, modifica el grito, explica de quién es el grito. Y estos dos verbos infinitivos nos muestran cuál fue la función con la cual vino a la tierra ese primero que menciona Justino como uno de los dos en número. Ahora, en la parte derecha del diagrama tenemos la conjunción de, recordemos que de men, lo que aquí está, estas dos conjunciones, esta es una partícula, esta es una conjunción, lo que nos está mostrando es por un lado, y ahora dice Justino, y por el otro. Por el otro, tomupaljonta, o sea, el que existiendo, en toi uranois, es decir, en los cielos. Kai y, o sea, él existe en los cielos, pero también y Josestín Curios, quien es Señor. Ahora, ¿de quién él es Señor? Tu curio epiges, es decir, del Señor sobre la tierra. ¿Pero es solamente Señor del que está sobre la tierra? No. Si ustedes ven acá, yo lo pongo acá bajo el pronombre relativo, dice acá, Hos pater kaiseos, o sea, quien, como es Padre y Señor, noten eso, como es Padre y Señor, es decir, también, recordemos que esto acá lo que hace simplemente es ayudarnos a entender que todos estos términos son correlativos, es decir, son términos que trabajan juntos, son términos que están sujetos, sin lugar a duda, a el verbo inai aquí, dice te aitios, es decir, es también la causa para él de ser poderoso, Señor y Dios. Así que este que está en los cielos, que es Señor del Señor que está sobre la tierra, vamos a sacar de nuevo acá el puntero, pues este Señor, que es Señor del que está sobre la tierra, es Padre y Dios, o sea, lo es Señor de él porque es Padre y Dios, y por tanto es la causa para el logos, es decir, para este otro Señor que hemos visto aquí, es la causa de que él sea Donato Curio Zeus, es decir, poderoso Señor y Dios. Y con ello Justino echa por tierra, amigos, si volvemos a repartir, por si no pudieron seguir acá, aquí vemos primero que todo uno de ellos, acá está el otro, perdón, y este primero que es el logos, recordemos, es el primero, o sea, por una parte, el que existe sobre la tierra, o sea, tonhonta epiges, hos katabebe kenai, es decir, el que descendió o descendiendo, y dein, para ver, ten kraugen Sodoma, o sea, el grito de Sodoma, ya vimos ya este de acá. O sea, acá, y bueno, yo les dejo siempre los códigos de colores para que puedan ver. Por ejemplo, esto es nominativo, significa que es el sujeto, esto, los verbos los puse en rojo, significa, por ejemplo, acá, que es el verbo, ¿no? Como tal, el acusativo, como complemento directo, está en morado y así. Ustedes, o sea, para aquellos que tienen un conocimiento del griego, ahí tienen el diagrama para que puedan hacer su propio análisis sintáctico y puedan ver cómo Justino Martí nos está diciendo, sin lugar a dudas, oye, mira, vamos a entender algo, dice Justino Martí, ¿no? Y vamos un momentico a pausar la presentación para volver a hacer énfasis en este asunto. Justino nos dice, oye, las escrituras proféticas nos hablan de 2 en número. ¿Ok? Por una parte,
tenemos al que es Señor sobre la tierra, que ha descendido para ver el clamor contra Sodoma y Gomorra, o el clamor de Sodoma y Gomorra. Posiblemente el de Lot, ¿verdad? Como dice la Biblia más adelante, diciendo, o sea, hablándonos de que este justo, por lo que veía y oía, atormentaba su alma justa de día en día, ¿verdad? Hablando de Lot. Entonces, ahora sucede que Jehová manda un ángel, que es llamado ahí en la Escritura Jehová y Dios, porque uno llega a Génesis 18 y dice, y Jehová llegó y se le apareció a Abraham. Entonces, bueno, aquí claro, dice, Justino, se le llama así ahí, ¿verdad? Vamos a ver, cuando examinemos el segundo pasaje, más a fondo, que vamos a considerar hoy, que con eso no quiere decir Justino en ningún momento que él sea igual al Padre por ser llamado Dios y Señor, porque él explica por qué precisamente se le aparece a Abraham y a Moisés y a Isaac y Jacob, y él muestra claramente la diferencia entre el Dios Todopoderoso y aquel que es su mensajero o vocero, el Logos, la palabra. Entonces él dice, bueno, que mira, tenemos este primero, son 2 en número, el segundo está en los cielos. Y cuando uno lee el contexto, lo vamos a ver ahorita, él dice, él no desciende del cielo. Y él da una razón de por qué. Entonces, este segundo es Señor de este primero. ¿Por qué? Porque es el Padre y Dios de él. Y entonces pasa a decir, no solamente es el Padre y Dios de él, es la causa de su divinidad, de su poder y de su señorío. ¿Quiere usted mayor subordinación de parte de Logos hacia el hacedor de todo el universo, como de manera continua Justino llama a su Padre, al Padre de Logos? O sea, evidentemente acá tenemos una prueba tangible de que Justino Mártir estaba claro en cuanto a la diferencia tan grande que hay entre el Logos y su Padre. Miren, hay tíos, porque puede que usted diga, bueno, pero ¿qué tanto énfasis tiene, no? Se le debe dar acá a la palabra aitíos, ¿verdad? Que él utiliza para hablar de la causa. Bueno, si ustedes ven acá el léxico griego del Nuevo Testamento de Timothy Freeber, Barbara Freeber y Neva F. Miller, él dice aitíos. Déjenme sacar de nuevo el puntero para ayudarles a seguir. Dice, siendo de ser la causa de algo, ser responsable. También puede significar ser culpable, se utiliza para ello, sustantivamente en el Nuevo Testamento, en un sentido bueno. Hoaitios es la causa o la fuente, como en el caso de Hebreos 5:9. Y en un mal sentido puede ser el equivalente a haitía, es decir, culpable, crimen, etc. Lo interesante del asunto es que en la parte positiva, ¿verdad?, que es como lo está utilizando Justino, se está hablando de ser la causa de algo, o el responsable. Es decir, cuando Justino nos está diciendo aitíos de él, es decir, el causante de que él sea Señor, de que sea poderoso, de que sea Dios, nos está diciendo, él es la fuente, él es la causa de que el Logos pueda ser llamado así. Y esto es exactamente lo que los testigos de Jehová creemos. Aquí tienen el famosísimo léxico griego inglés del Nuevo Testamento y de otras literaturas cristianas tempranas, de Bauer, muy bueno. Aquí noten ustedes que aitías, o sea, como sustantivo aitíos, la primera definición que él da es aquello que es responsable por la condición, causa o razón. O sea, es aquello que es responsable por una condición, la causa o la razón. ¿Por qué el Logos es poderoso? ¿Por qué el Logos es Señor? ¿Por qué el Logos es Dios? Porque el Padre, este Señor de los cielos, que es Dios y Señor, y Padre, ese Padre es responsable por ello. Ha sido por esa condición. O sea, él ha sido la fuente, la causa, la razón por la que el Logos ostenta este poder, por la que el Logos ostenta este señorío, por la que el Logos ostenta esta divinidad, y esto está en plena armonía con lo que los testigos de Jehová creemos. Aquí tenemos de Greek English Lexicon. Este es un léxico fantástico. Yo tengo la última edición, pero está muy malito el escáner y de todas maneras no hay cambio ninguno. En este caso es una contracción del léxico, es decir, está abreviado. Pero es interesante como ellos, Lidor y Scott, aitíos, la segunda definición que ellos dan es ser la causa responsable por. Es decir,
estos tres léxicos son consistentes al mostrarnos claramente que cuando Justino Mártir está diciendo hay tíos de parte del Padre para con el Hijo, del señorío del Hijo, del poder del Hijo, de la divinidad del Hijo, nos está diciendo el Padre es el responsable, es la causa, y es lo razonable, ¿no? El gran problema de los trinitarios es que los trinitarios pierden el concepto natural de las palabras. Si se habla de Padre y de Hijo, lo que el Hijo es el resultado precisamente de que tiene un Padre. Entonces, ahí evidentemente tienen un problema. ¿Tiene el Hijo que ser exactamente igual que el Padre en todo? No necesariamente. Y Agustino nos dice, no, espérate. Sí, es verdad que Él es su Padre, sí es verdad que Él es su Dios, sí es verdad que es la causa para que Él sea poderoso, sea divino, sea un Señor, pero de todas formas, Él está sujeto al Padre. El que está en los cielos es Señor del que está en la tierra. Y con ello, Justino Mártir hace una subordinación brutal del Logos a el Padre del universo, el Dios del universo. Así que yo pienso que esto es suficientemente claro, pero de todas formas vamos a leer lo que nos dice acá en el 129.1 Daniel Ruiz Bueno en su traducción. Dice, voy ahora a repetiros las razones en que fundé mi demostración. Cuando la Escritura dice, llovió el Señor fuego de parte del Señor desde el cielo, ¿ven? Llovió el Señor fuego de parte del Señor desde el cielo. La palabra profética señala a dos en número. Es decir, él interpreta que este Señor que hizo llover fuego de parte del Señor desde los cielos está en la tierra y se refiere al Logos. Así que él dice, la palabra profética señala a dos en número. Uno, sobre la tierra. El que dice ella haber bajado, noten aquí, ven, ella. Fesi, es decir, refiriéndose aquí a la palabra profética, el que dice ella. Aquí es Fesi. Dice, haber bajado a ver el clamor de Sodoma y otro en los cielos. Ahora bien, este que está en los cielos, yo interpreto incorrectamente el hecho de que es Señor de este que está en la tierra. Él dice que es Señor del Señor que está en la tierra, como Padre y Dios que es. O sea, la lógica que utiliza Justino es aplastante. Él dice, hey, vamos a entender algo. Este hacedor del universo, este Dios, él le llama ingénito, es decir, no engendrado, no creado. Este es el Señor del que está sobre la tierra. Y entiéndase que estamos hablando antes de la kenosis, porque esto que dice aquí está en Génesis 19, mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniera. Por tanto, Justino está diciendo, antes de la kenosis, en todo tiempo, el Hijo ha estado o ha tenido a alguien que es su Señor, porque es su Padre y su Dios. Y noten ahora cómo aquí Daniel Ruiz Bueno dice, y causa para él de ser poderoso y Señor y Dios. O sea, ¿por qué este Señor que se encuentra sobre la tierra, el Logos, puede ser poderoso, Señor y Dios? Porque tiene una causa que es su Padre y Dios. Simple, sin complicaciones, claro, y esto derrumba por completo la creencia que muchísimas personas que creen en la Trinidad tienen de que Justino Mártir fue trinitario. Y que él veía a Logos igual al Padre porque le llamaba a Dios y Señor. O porque él creía que las Escrituras llamaban al Logos Dios y Señor. Pero es que él, cuando él dice esto, muestra claramente que aún cuando se le llama a Dios y Señor, de todas formas, esto es porque el Padre es la causa de esto. Y cuando veamos la Apología 1 y Apología 2 de Justino Mártir, porque ahora estamos concentrados en Diálogo con Trifón y hay todavía algunos pasajes que yo quiero considerar con ustedes muy interesantes, vamos a ver que Justino Mártir es claro al decir, bueno, todo esto él lo tiene porque él sirve al Dios del universo y porque es su embajador. Y vamos a ver el concepto que dentro de lo que es la Biblia y la cultura hebrea implica la representación. Bueno, pasemos ahora al segundo pasaje que vamos a estar considerando hoy, Diálogo con Trifón 127.4. Dice acá, Juté Abraham, Juté Isaac, Juté Jacob, Juté Alos Antropon. Eide Ton, aquí faltó la tau, Ton Patera, Kai Aretón, y aquí, bueno, el problema que lo pasó es que está
esta tau se vino para acá. Noten ustedes. Kai areton curion ton panton aplos kai autu tu Cristo. Justino nos está diciendo aquí. De modo que, o pues, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los hombres vio al Padre y al Padre inexpresable, el Padre y inexpresable Señor de todos, definitivamente. Kai autu tu Cristo, y de el mismo Cristo. O sea, Él es Padre y Señor del mismo Cristo. Exactamente lo mismo que vimos ahorita. Pero ahora está diciendo, mira, nadie ha visto a este Padre. Entonces dice acá, Alá ekenion tonkata boulenten ekenion kai seon onta. Quio autu kai angelon ex tu huperetein te glome autu. Dice, sino a aquel que según la voluntad de aquel, es decir, refiriéndose al Padre, también es Dios e hijo suyo y ángel debido al servicio a la voluntad de él. Vamos a ver esto un poquito más claramente en el análisis que vamos a estar haciendo, morfológico. Comienza primero que todo con una conjunción. Por tanto, pues es una conjunción explicativa, es decir, lo que se dice anteriormente va ahora a justificarse, va ahora a ampliarse. Por lo tanto, por esta razón, por causa de esto, ute, es decir, ni o y no, en este caso, ni Abraham, es decir, aquí bueno, el nombre es indeclinable, por supuesto, ute, es decir, ni Isaac, ute Jacob, ute a los antropos. Es decir, por lo tanto, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ningún otro, bueno, aquí alos, en realidad debió haber estado contraído, y no es alos, es alas, me disculpo por ello. Antropos, eide, es decir, vio, ton pater kai areton curion, al Padre e inexpresable Señor, ton panton, es decir, de todos. Dice Justino, nadie ha visto jamás, y aquí, bueno, antes de todos, aquí tenemos un adverbio, aplos, es decir, ciertamente, sin duda, por tanto sería en realidad, vamos a ver acá, sería al Padre y inexpresable Señor, ciertamente de todos, o de todos ciertamente, se puede traducir de las dos formas. Así que nadie lo ha visto a este que es Padre y que es Señor de todos. Pero él dice, y también del mismo Cristo, es decir, kai autu tu Cristo. Aquí autu hace énfasis que es el mismo Cristo de quien el Padre es Padre y Señor. Bueno, perdón, aquí sí es halos, es halos, no sé por qué, es aquí, Alá. O sea, aquí una conjunción disyuntiva dice, si no, ekenion ton, es decir, aquel, ese que kata bulen ten, es decir, según la voluntad de ese ekeniu, o sea, de ese se refiere al Padre, kai, es decir, también, onta seon, es decir, es Dios, huion autu, hijo suyo, kai angelon, y ángel, ek tu huperetein, es decir, por el ser, o el servir, perdón, por el servir, te glome, es decir, a la voluntad autu de él. ¿Qué nos está diciendo acá? Bueno, Justino nos está diciendo, mira, nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ningún otro hombre, ha visto jamás al Padre y Señor de todos, que es inexpresable. En esto está claro la Biblia, Éxodo 23, o sea, 20:33 nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Nos dice Juan 1:18 que nadie ha visto al Padre, ha visto a Dios. Primera de Juan 4:12 nos dice que nadie ha visto a Dios. Entonces es el Hijo quien les revela. Entonces el Padre jamás ha sido visto por ninguna de estas personas. Pero Él no solamente es Señor de todos. Y uno dice, bueno, de todos los demás. No. Él dice, fíjense, sino que también
del mismo Cristo. Es exactamente lo mismo que nos estaba diciendo ahorita Justino. Él dice, Él es el Señor del Señor que está sobre la tierra. Así que Justino vuelve a repetir aquí en el diálogo con Trifón 127.4 el hecho de que este Padre y Señor de todos también lo es del propio Cristo. Entonces, ahora hay una conjunción aquí. Él no ha visto a este Dios, sino a aquel, es decir, a aquel que según la voluntad de ese, es decir, del Padre, también es Dios. Ahí, vamos a ver. ¿Por qué al Logos, a aquel que fue visto por Abraham, Isaac y Jacob, porque el Padre no puede ser visto, por qué se dice que es Dios? Dice, de acuerdo con la voluntad del Padre. Aquí esto puede katá boulen, es decir, la preposición katá con una frase acusativa, término acusativo, bueno, pues puede ser interpretado como según la voluntad, de acuerdo con la voluntad, pero como vamos a poder ver acá en el The New Testament Greek Syntax, o sea, el sintaxis de la gramática o del griego del Nuevo Testamento, un manual ilustrado de Wesley L. Persbasher, él dice que esta conjunción katá puede ser utilizada con un acusativo causal y significaría por causa de, como resultado de o sobre la base de. Y esto significa que cuando aquí Justino nos dice katá boulenten ekeniu, o sea, según la voluntad de aquel, también significa por causa de la voluntad de aquel, Él es Dios. Y esto vuelve a abrir una herida a los trinitarios, porque ya nos había dicho acá claramente Justino que ese que está en los cielos es el Señor del Señor que está en la tierra como Padre Dios que es, y causa para que Él sea poderoso y Señor y Dios. Y ahora Justino nos dice, ok, déjame explicarte algo. Este que es Padre y Señor de todos y también del Cristo es aquel por cuya voluntad ese Cristo, ese Logos, es Dios. Por tanto, aquí vemos una causalidad de parte del Padre que nos indica claramente que Él es quien hace a Cristo Dios. Es la divinidad de Cristo se hereda, se deriva de la divinidad del Padre. Es lo que yo recientemente en una conversación que sostenía con Winston Medina y con Roberto Isaac en mi muro de Facebook sobre... Hay una pregunta muy interesante que un día vamos a tratarlo y vamos a ver los argumentos que ellos pusieron y la respuesta que yo les di. Muy interesante la conversación. La pregunta es, bueno, ¿es Cristo un Dios verdadero o un Dios falso? Y la trampa ahí está en el hecho de que existe una tercera categoría. Por eso es que este tipo de preguntas se conoce como una falacia de falsa dicotomía. Porque en realidad hay una tercera categoría. Hay incluso una cuarta, ¿no? Existen la divinidad por nombramiento, como en el caso de Moisés, yo te he constituido, yo te he hecho Dios para Faraón. Y existe la divinidad por filiación, es decir, por relación filial, por relación de hijo. Y puede ser vista en el caso de los ángeles, cuando en Job capítulo 1 y capítulo 2 se habla de que los hijos de Dios, es decir, Beni Elohim o Benei Elohim, se presentaron delante de Dios, y a estos mismos hijos de Dios se les llama dioses. Y es algo común en el hebreo. Por ejemplo, cuando uno dice hijo del hombre, está refiriéndose a un hombre. Hijo de los profetas, está refiriéndose a un profeta. Por tanto, cuando se habla de hijos de Dios, se está hablando de dioses. Es decir, por eso es que en la Biblia se habla de los ángeles, de estos seres espirituales, como dioses. Y lo interesante del asunto justamente tiene que ver con el hecho de que Cristo es Dios, es llamado Dios, incluso es llamado Señor, incluso tiene poder por la voluntad del Padre. Y acá nos dice claramente que es según esa voluntad de ese, es decir, del Padre, que Él también puede ser llamado Dios, o Él también es Dios. Veamos aquí, el diagrama está un poquito complejo también. Aquí tenemos la conjunción un, es decir, en este caso es pues o porque. Jute, aquí nada más que pongo una sola vez jute, porque obviamente este diagrama me está diciendo todos estos términos en nominativo comparten la misma conjunción.
Es decir, Abraham, Isaac, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni otro de los hombres, eide, es decir, ha visto o vio, porque en este caso el verbo no se encuentra en plural, porque todos ellos son puestos como un solo sujeto, pudiéramos decir, es manejar el sujeto como un todo, es decir, como cuando uno dice el hombre, refiriéndose a la humanidad. ¿Ve? Ahora, lo interesante es que no ha visto a quién, no ha visto al que es Padre y Señor. Por eso es que yo hago aquí en el diagrama, pongo la conjunción kai y estos dos se encuentran en la misma situación sintáctica. Ahora, este que es Padre y Señor, y aquí tenemos que es tanto Padre de todos como Señor de todos. Por eso es que yo pongo, cierro acá exactamente igual para indicar que todo este módulo de acá, tanto patera, es decir, Padre, como curión, está modificado por ton panton, es decir, todos. Eso significa que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ningún otro hombre vio al que es Padre y Señor de todos, sin duda. Ahí tiene aplos, es decir, lo que es el adverbio que modifica no al verbo en este caso. Los adverbios en ocasiones pueden modificar a un adjetivo, en este caso panton. Pero fíjense, es Padre y Señor de todos, pero dice Justino, kai y tu Cristo autú, o sea, y del mismo Cristo. No solamente es Padre de la creación, como lo ven los trinitarios, sino que también los de Cristo, eso ellos lo aceptan, pero también es Señor de todos y también es Señor del Cristo mismo. Lo cual concuerda plenamente con lo que habíamos visto anteriormente en otro pasaje donde se dice que el Señor que está en los cielos es Señor del Señor que está en la tierra. Ahora, aquí tiene ala, es decir, si no, es una conjunción que va a mostrarnos ahora a quién vieron estas personas. No vieron al Padre, ¿ven? No vieron al Señor de todos, que es también Señor del Cristo, sino que vieron ton ekeinon, es decir, aquel, fíjense, aquel kai, que también onta, noten esto, es, y ahora viene la parte interesante, es Seón, Dios, pero es Dios ¿por qué? Kata boulen, es decir, según la voluntad, ten ekenion, es decir, de aquel. ¿Cuál es aquel? El Padre. Así que este, que fue visto por Abraham, Isaac, Jacob, él resulta ser que puede ser llamado Dios, es Dios, ¿por qué? Por la voluntad de aquel que le ha constituido como tal. Y también es hijo de él, noten ustedes, autuki, o sea, de él, ¿de quién? Del Padre y Señor, y kai angelon, es decir, y ángel, ek tu huperetin, es decir, como resultado debido a lo que es el servir te glome, es decir, a la voluntad autú, de él, ¿de quién? Del Padre y Señor de Cristo. Miren amigos, yo creo que esto es muy claro. Yo sé que puede parecer un poquito difícil, ¿verdad?, seguir, pero es muy claro, especialmente en la traducción que nos hace ahora. Ya vimos aquí, ¿verdad?, que en este caso kata, es decir, aquí kata boulen, es decir, la preposición kata con un acusativo nos está diciendo simplemente que es causativo. Ok, esto puede ser interpretado de dos maneras, siendo sinceros, ¿no? Siendo honestos, puede ser causativo o puede ser más bien de concordancia, es decir, ok, mira, según la voluntad del Padre, Él es Dios. O sea, de acuerdo con la voluntad del Padre, ¿no? De todas formas sigue siendo causativo, porque es Dios por causa de la voluntad del Padre, o sea, no escapan. De hecho, vamos a verlo aquí cómo lo traduce Daniel Ruiz Bueno. Dice luego, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno otro de los hombres vio jamás al que es Padre inefable o inexpresable y Señor de todas las cosas, absolutamente, este es el adverbio que estábamos viendo ahorita, y también de Cristo mismo. Así que este es Padre y Señor, no solo de todas las cosas, sino también de Cristo. Entonces, ¿a quién vieron? Si no, aquí ven alas, es decir, si no, a su Hijo, que es también Dios por voluntad de aquel. ¿Por qué es también Cristo llamado Dios? ¿Por qué es Dios también? Por voluntad de aquel. ¿De quién? Del Padre inefable y Señor de todas las cosas.
y ángel por estar al servicio de sus designios o voluntad. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra claramente que Justino, y aquí lo pone muy bien Daniel Ruiz Bueno en su traducción, Justino entendía claramente que nadie ha visto jamás al Padre inefable y Señor de todas las cosas, sino que vieron a Cristo, y que Cristo puede ser llamado Dios por la voluntad del Padre, no por un problema de que sea parte de una Trinidad eterna, que siempre ha existido, que siempre han tenido la misma divinidad, que ninguno es causa de la divinidad del otro. No, él dice, oye, mira, la causa de la divinidad del Hijo, la razón por la cual el Hijo es Dios, por la cual es llamado Señor en las Escrituras, por la cual tiene poder, es el Padre, que a su vez es el Señor suyo. Yo creo que la subordinación que aquí podemos ver, sin lugar a dudas, es clara. No tenemos ningún tipo, pudiéramos decir, ¿no?, de modo de escaparnos hacia un lado o hacia el otro. Justino destruye completamente esa concepción que muchos tienen de que él es trinitario. En realidad él es subordinacionalista, es decir, él subordina el logos por debajo del Padre, no después de la kenosis como los trinitarios afirman y como Roberto Isaac decía allá en su post original, sino más bien antes de la kenosis y como resultado de que ese que es su Señor es su Padre y su Dios. Y este es el argumento que los testigos de Jehová hemos utilizado por décadas y décadas y décadas. Y Justino dice, oye, miren, un momentico, aquí tenemos dos numéricamente, uno de ellos es Señor del otro, uno de ellos es causa de que el otro sea llamado Dios, sea incluso Señor, o sea, en este caso, poderoso. Y eso, vamos a buscar un momentico acá en la Biblia. Yo quisiera, antes de terminar, mostrarles a ustedes, vamos al libro de Hechos, vamos a buscar acá. Si no me equivoco, es Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a ver si es el versículo 8. No, vamos a buscarlo por... Bueno, es 10:38. Me tomé un minutico para poder buscar la cita porque esto no lo tenía preparado. Pero ya que Justino menciona esto, yo quiero mostrarles a ustedes. A ver, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ver, trinitarios, el poder de Jesús, la fuente del poder de Jesús, ¿de qué dependía? ¿De él ser Dios o de que Dios estaba con él? ¿Y qué es lo que nos dice Justino Mártir? Bueno, pues que esta es la causa para que él sea poderoso. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a ver el verso 36. Disculpadme, pero el gran danés mío está allá afuera en el patio ladrando. Le parece que a algunas personas que están trabajando. Así que me disculpa por la distracción. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Señor, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué nos dice Justino Mártir? Oye, la causa para que este Señor que está en la tierra sea Señor es el Padre. Entonces, yo pienso que es claro que Justino Mártir está viviendo directamente de las Escrituras. Por eso él dice, la palabra profética muestra, reconoce, enseña. 2 en número. Uno de ellos en la tierra, que ha venido a ver el clamor de Sodoma y Gomorra, es el mensajero de aquel que está en los cielos. Ahora, si usted quiere ver, por último, y me disculpan que me tome unos minuticos más, pero si usted quiere ver, por último, el contexto donde nos está diciendo en el 127, Justino, vamos a ampliar un poquito para el beneficio de ustedes. El contexto en donde él está hablando justamente de que, obviamente, ¿no?, el Padre nunca ha bajado. Vamos a ver el contexto para que vean qué fuerte lo que Justino está diciendo. Dice, hay otras expresiones, pueden verlo acá, hay otras expresiones semejantes dichas por el legislador, es decir, Moisés, y por los profetas, y ya creo haber citado bastante. Cuando mi Dios dice, en las Escrituras, subió Dios de Abraham, es decir, desde Abraham subió, habló Dios a Moisés, y bajó el Señor a ver la torre que habían edificado los hijos de los hombres. O cuando dice, cerró Dios el arca de Noé desde fuera. No imaginéis que es el Dios ingénito, es decir, el Dios increado. Ojo con esto, porque este es un punto muy importante que vamos a estar considerando con Justino. Quien sube o baja de ninguna parte,
O sea, él dice, el Padre no sube o baja, no habla directamente con Moisés. No, él usa un mensajero. Porque el Padre inefable, inexpresable y Señor de todas las cosas, ni llega a ninguna parte, ni se pasea, como dice el libro de Génesis, que Jehová se estaba paseando por la parte airosa, ¿no? En el jardín, ni duerme, ni se levanta, por tanto tampoco come, sino que permanece siempre en su propia región, donde quiera que éste se halle. O sea, él dice, oye, mira, ese Dios increado, él permanece siempre en el lugar donde él vive, mirando con penetrante mirada, oyendo agudamente, pero no con ojos ni orejas, sino por una potencia inexpresable. Es decir, por un poder inexpresable. Y todo lo vigila, todo lo conoce, y nadie de nosotros le está oculto, sin que tenga que moverse él. Pues no cabe en un lugar ni en el mundo entero, y era antes de que el mundo existiese. Un momento. A ver, vamos a entender esto, ¿no? Porque esta parte está interesante, y yo se las quería compartir para que ustedes puedan ver que cuando Justino está hablando entre un contexto muy claro. ¿Cabe Dios dentro del universo físico? Dice Justino, no. ¿Quieren una prueba de ello? Y yo quiero considerar con ustedes un momentico, muy brevemente, por supuesto, ¿no? Vamos al libro de Isaías, para que ustedes lo puedan ver. Noten ustedes acá en Isaías 40, versículo 2 en adelante. Jehová le dice a su pueblo, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? Esto ya lo examinamos una vez. ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas con balance? ¿Quién ha escudriñado el espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? Y aquí las naciones son como una gota de agua que cae de un barde y son estimadas como una capa de polvo en la balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni todos sus animales para un holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Son considerados por él como una cosa vana, como lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿Y con qué imagen le compararéis? Y entonces pasa él a decir en el versículo 22, acá, el 26 me parece. Levantadlo en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas, es decir, el universo. Él saca y cuenta al ejército de ellas y a todas llamas por nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna falta. Oye, vamos a entender esto. Vamos a entender esto porque esto es interesante, ¿no? Para entender lo que Justino nos está diciendo. A ver. Dios creó el universo. Jehová le está diciendo a Israel, oye, ustedes se hacen imágenes. Las hacen ustedes mismos. ¿Y me vas a comparar a mí con eso? Cuando para mí todas las naciones son como una gotica de agua en un cubo. Usted mete el dedo en un cubo de agua, saca, escurre esa gota y ¿en qué cambió el contenido? Es nada. Y por eso Jehová incluso pone ahí la traducción del mundo, traduce mucho mejor el hebreo diciendo, como la capa tenue de polvo de una balanza han sido estimadas. Es decir, usted va al mercado y va a haber una capita de polvo ahí bien finita que cuando usted va a comprar, usted le dice al bodeguero, ¿verdad? Al dependiente, oiga, limpia esa capita de polvo para que no me esté robando peso. ¿No? Usted sabe que eso no pesa nada. Y Jehová dice, para mí las naciones son como eso, es nada. ¿Quieren una prueba de que yo soy alguien que ustedes no pueden ni siquiera imaginar y darse una idea? Levanten los ojos a lo alto y díganme quién creó todas estas cosas. Y ahora nosotros, en pleno siglo XXI, que conocemos plenamente que el universo está compuesto por miles de millones y millones y millones y millones de soles, estamos en mejor posición para entender lo que Jehová dice aquí y lo que Justino dijo. Volvamos a Justino un momentico para que ustedes puedan ver. Dice él, porque el Padre inefable y Señor de todas las cosas, incluyendo a Cristo, ni llega a ninguna parte, ni se pasea, dice aquí, ni duerme, ni se levanta, sino que permanece siempre en su propia región, donde quiera que éste se halle, mirando con penetrante mirada, oyendo agudamente, pero no con ojos ni orejas, sino por una potencia, es decir, por un poder inefable. Y todo lo vigila y todo lo conoce, y nadie de nosotros le está oculto, sin que tenga que moverse él, que no cabe en un lugar ni en el mundo entero. Y era antes de que el mundo existiese. O sea, él dice, oye, a ver si entienden esto. Ese que descendió, ese que vino a la tierra, ese que habló con Moisés, ese que apareció en la zarza, ese no es el Padre de todas las cosas porque no cabe en el universo.
Y él pasa a razonar. ¿Cómo pues pudo éste hablar a nadie y aparecerse a nadie, ni circunscribirse a una porción mínima de tierra cuando no pudo el pueblo resistir la gloria de su enviado en Sinaí? Y vamos a ver esto. Cuando el mismo Moisés no pudo entrar en la tienda que él había hecho, sí estaba llena de la gloria de Dios. Cuando el sacerdote no tuvo fuerza para estar de pie delante del templo, cuando Salomón llevó el arca a la casa que el mismo Salomón había hecho en Jerusalén. O sea, vamos a volver atrás para que entiendan. Dice Justino, oye, un momentico, ¿la verdad a ustedes les parece que el Dios Todopoderoso que creó el universo, él puede circunscribirse a la tierra? ¿Puede venir aquí a la tierra ese Dios Todopoderoso? A ver, un momentico. Los 70 ancianos que estaban allí cuando vieron la gloria de su enviado. ¿Quién es su enviado, amigos? El contexto muestra que se está refiriendo al Cristo y lo vamos a ver ahora, lo acabamos de examinar ahora mismo. Y él dice, oye, si la gloria de su enviado no la pudieron soportar, ¿qué pasaría si ven a aquel que es el hacedor del universo? Ustedes están viendo la magnitud gigantesca de separación que hace Justino del Padre inexpresable, es decir, de aquel que es el Dios Todopoderoso, el hacedor del universo, el que es Padre y Dios de ese Señor en la tierra, el que es Señor del Dios que está sobre la tierra, el que es la causa de que Él sea Dios, el que es Dios por la voluntad de aquel. Y nos está diciendo, el Hijo sí pudo venir a la tierra, pudieron verlo, tuvieron temor, pero al Padre no pueden. ¿Por qué? Porque es superior, inmensamente superior, dice Justino. Dice, oye, ¿ustedes creen que de verdad el Padre ese superior va a poder venir aquí a la tierra? Por favor, usted me dice a mí que Justino es trinitario. Vamos, un poco más de seriedad, amigos trinitarios, eso no tiene sentido. Y él sigue diciendo, ¿no? Así que bueno, noten ustedes otra vez aquí, cuando no pudo el pueblo resistir la gloria de su enviado en Sinaí. ¿Quién fue el enviado en Sinaí? Bueno, pues precisamente fue el Logos, el ángel de Jehová. Y él dice, ¿cómo puede hablar a nadie, aparecerse a nadie, si cuando vieron al enviado suyo, el pueblo no pudo resistir su gloria? ¿Qué pasaría si ven a aquel que lo envió, que es el Dios Todopoderoso, que es la causa de la existencia de todo y el Padre y Dios de este, que ha venido aquí a la tierra y que es llamado Dios y Señor en las Escrituras? Entonces ahora viene la parte justamente que nosotros consideramos en el griego. Luego, ni Abraham, ni Isaac, aquí lo pueden ver, ni Jacob, ni ningún otro o alguno de los hombres vio, noten ustedes el verbo como yo les decía en singular, jamás al que es Padre inefable, Señor de todas las cosas, absolutamente, y también del Cristo mismo, sino a su Hijo. ¿Quién fue ese enviado en Sinaí? Dice él, su Hijo. ¿Qué tan inferior es? Bueno, tan inferior que él sí puede circunscribirse, como dice Justino aquí, a una pequeña porción de la tierra, mientras que el Padre no cabe ni en el mundo entero. El Padre no puede ser visto, porque si no pudieron ver la gloria de su enviado en Sinaí, mucho menos a él. Y eso significa que el Padre entonces tiene que ser superior al Hijo. De lo contrario, no tiene sentido esta comparación. Y además dice él que es también Dios por voluntad de aquel, y ángel, es decir, mensajero, por estar al servicio de su designio o voluntad. Amigos, yo pienso que esto derrumba completamente esa creencia de que este primer padre apologista tuvo algún concepto siquiera similar a la Trinidad. ¿Por qué? Como hemos podido ver. En primer lugar, ¿cuál es la causa, según Justino, haciendo ya un repaso de lo que hemos considerado, de que el Logos sea Dios, Señor y poderoso? O sea, sea llamado como tal. Otro numéricamente distinto del Padre. Otro ser, porque ahí usa ontas, ontológico, para los trinitarios que tanto les gusta la palabra ontología. Otro ser diferente del Padre. Este ser diferente del Padre tiene la capacidad de aparecerse en la tierra, mientras que el Padre no puede, porque si no se puede soportar la presencia de su enviado, ¿cuánto más aquel que le envió? Y que es la causa de que Él sea Dios, y que es la causa de su poder, y es la causa de su señorío. ¿Le parece esto a usted realmente igualdad en algún sentido en la mente de Justino entre el Logos, la palabra, y el Dios increado, ingénito? Agénetos en griego. Así que, en primer lugar, Justino nos dice, como vimos en el programa anterior, que el Hijo, ese Logos, está sujeto a la voluntad del Padre.
No ha dicho jamás, dice Justino, como vimos en el programa anterior, jamás, en ningún tiempo, nunca ha dicho o hecho algo que no fuera la voluntad de aquel que le envía. Por tanto, hay una subordinación total. Pero no solamente hay una subordinación total, la ontología es diferente. El ser es diferente. Son dos numéricamente distintos. Sí, son uno, como dice bien Cristo, en propósito, como dice él, en mente. Pero no en ser. Él no dice, son uno en ser. Ontos. No. Él dice, no. Tenemos un ontos y otro ontos. Es decir, un ser y otro ser. Uno sobre la tierra, que ha venido aquí, a la tierra, a inspeccionar Sodoma y Gomorra. Otro que es Señor de ese que está en la tierra, porque es Padre y Señor de aquel. Y es incluso la causa de que Él pueda ser llamado Dios y Señor y sea poderoso, como vimos claramente en Hechos 10:38 y 2:36. O sea, claramente las Escrituras muestran que el poder que Cristo tenía, la capacidad que tenía de actuar, no era porque Él era Dios en la tierra, porque Él nada más que se vació de su gloria eterna, sino porque Dios estaba con Él. Dios, no cualquiera. Dios estaba con Él. La misma expresión en griego que se utiliza para todos los profetas del pasado. Y ahora Justino nos dice, y además de eso, ¿cómo ustedes se les mete en la cabeza que aquel que ha creado el universo físico puede venir, que existe antes del universo, puede siquiera circunscribirse a un espacio de la Tierra, ni al mundo entero? Porque no pudieron soportar la gloria de el enviado suyo. ¿Van a poder soportar su gloria? Por eso es que no se mueve del lugar. Él manda enviados, dice Justino. Así que podemos ver claramente con estos pasajes que hemos ido analizando que la teología de Justino dista por kilómetros y kilómetros de ser trinitaria. Es totalmente subordinacionalista y es por eso que los trinitarios intentan opacar a Justino, porque si ellos tratan de aceptar la teología, yo me recuerdo que yo estuve conversando una vez con Robert Bowman, hace ya de esto como 2 años más o menos, en una conversación, un diálogo que tuvimos sobre el tema precisamente del logos, ¿no? Antes de la kenosis. Yo le cito de Justino. Se limitó a decirme, bueno, yo no comparto la teología de Justino. Claro, no puede compartirla porque estamos viendo claramente que estos hombres pegados allá a lo que es la época apostólica, y esto, fíjense, quiero aclarar esto, a pesar, y pronto voy a estar, si Jehová lo permite, haciendo un video claro sobre esto, a pesar de las falsificaciones que los trinitarios introdujeron dentro de los textos patrísticos, y vamos a estar viendo pruebas de ello. Yo vengo prometiendo esto algún tiempo, no he tenido el tiempo para hacerlo, pero yo les prometo que vamos a hacer, si Jehová lo permite, un programa sobre ello, a pesar de esas alteraciones al texto, y que yo voy a estar demostrando claramente. De hecho, encontré una recientemente en Orígenes, en Contra Celsus. A pesar de ello, Justino ha llegado a nosotros en lo que tiene que ver con su teología del Logos y del Dios hacedor del universo, el Dios ingénito, el Dios increado, agénetos, bastante clara, bastante, pudiéramos decir, cercana a lo que el propio Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y los demás discípulos suyos enseñaron, a saber que el Padre es el único Dios verdadero, aunque a otros se le llame dioses o señores, dice Pablo. Aunque al propio Jesucristo, legetai, dice Justino, como vimos anteriormente, se le llame Dios y Señor. ¿Por qué? Porque el Padre es la causa de la existencia de Él, y eso lo vamos a estar viendo pronto. El Padre es también la causa de que Él llegue a ser Dios. El Padre es la causa de que Él sea Señor. El Padre es la causa de su poder. Y estamos teniendo entonces una causa superior, imposible de ver. Fíjense, ya terminando, por último, podemos decir la escritura de la Biblia. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 12. Ya después de haber venido el Hijo, ese Dios engendrado, según el libro de Juan 1:18, aquí nos dice claramente Juan, quien vio a Logos, nadie ha visto a Dios jamás. Aquí no dice al Padre, dice a Dios. Claro, sabemos que Dios y Padre en la Biblia son sinónimos. El Padre es el Dios todopoderoso, es el Dios único según Juan 17. Y ya después de haber, fíjense ustedes, haber venido Cristo, de haber pasado décadas de Cristo, haber venido, si Cristo era parte de una Trinidad, vimos a Dios. Pero ¿qué dice Justino? Por favor, entiendan que el creador del universo no se puede circunscribir
aquí a la Tierra. Por eso Él manda enviados, porque Él es superior al universo físico. Y la Tierra, oiga, si usted estudia un poquito de astronomía, usted sabe que la Tierra es una motica de polvo en el espacio estelar comparado con los millones y millones de galaxias que existen. De estrellas gigantescas que estar en el lugar del Sol, la Tierra estaría dentro de esa estrella, de tan grandes que son. Y usted me va a decir a mí que usted va a poder ver a ese que creó todo esto. Por eso claramente aquí en Éxodo 33, 20, y me perdonan que les dije que ya estábamos terminando, pero yo quiero dejarles el argumento completo. Dios le dice claramente, acá dice, no puedes ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. O sea, ahí Dios le está diciendo claramente, y el que está hablando aquí, dice Justino, no es el Padre inefable, es el enviado de Él. Y cuando esos 70 ancianos vieron a ese enviado, dijeron, ay, que mira, no. El pueblo dijo, no, mira, oye, habla tú con él. Y no, fíjate, nosotros no queremos, no. Porque nuestra composición física no está diseñada para poder aguantar ver al creador del universo. Resumiendo, en lo que hemos considerado, podemos decir, Justino Mártir, lejos de ser un trinitario, era un subordinacionalista. Era una persona que creía enfáticamente en la diferencia entre el Dios creador del universo, el Dios agénito, es decir, el Dios increado, y aquel que es Dios y Señor, es llamado Dios y Señor en las escrituras proféticas por causa de que el Padre es la causa de Él. El Padre es Señor de Él. No vemos ningún tipo de igualdad aquí como lo que plantea la doctrina trinitaria. Esperamos que este rescate de la historia patrística en la voz de Justino Mártir les ayude a los trinitarios y a las personas sinceras a comprender que en el siglo II, en la voz de Justino Mártir, no encontramos una Trinidad. Encontramos exactamente el mismo punto de vista que el Señor Jesucristo expresó en Juan 17, 1-3, cuando dijo al Padre, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esperamos que puedan abrir los ojos a esa realidad y como consecuencia puedan disfrutar de la vida eterna y de una buena relación con Dios y con su Hijo.